Bienvenido al maravilloso mundo de los modelos matemáticos. Un modelo matemático es cualquier función o fórmula que tú conozcas. El proceso para elaborar un modelo matemático es el siguiente. Primero encontramos un problema del mundo real y formulamos un modelo matemático acerca de él. Debemos identificar las variables y establecer hipótesis lo suficientemente simples para tratarse de manera matemática. Podemos aplicar los modelos matemáticos que tengamos para llegar a conclusiones lógicas, tanto en la parte física como en la parte matemática. Es importante mencionar que un modelo matemático se puede programar para usarlo infinidad de veces. Podemos hacer evaluaciones, animaciones, comparaciones y, lo mejor de todo, predicciones. Puedes comparar los datos obtenidos con las predicciones con los datos reales. Si son diferentes, entonces puedes reiniciar el proceso. Hay una gran cantidad de funciones y de fórmulas que representan las relaciones observadas en el mundo real, las cuales se analizarán en cada uno de los modelos programados, tanto algebraicamente como gráficamente. Si te quieres divertir, entonces síguenos. Empezamos con el capítulo de funciones. Fíjate. Y en este caso vamos a empezar con las transformaciones que pueden tener las funciones. Fíjate bien, si agarramos como ejemplo a la función seno y nosotros decimos que lo ponemos en negativo, ya sea la función o ya sea la x, en este caso obtenemos la función reflejada. ¿Ok? Ahora, las funciones pueden tener alargamientos verticales, ¿sí? O encogimientos. En este caso, esta constante que está multiplicando a la función seno representa la amplitud, ¿sí? La amplitud del seno normalmente es igual a 1, pero si multiplicamos por una constante de 0.2, entonces la amplitud disminuye. Vamos a irla modificando para que vean cómo se va a ir alargando poco a poco, ¿verdad? Allí coincide con la función original y obviamente si la constante es mayor que 1, pues la amplitud es mayor que 1. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bien. Pasamos a la siguiente. Ahora, las funciones también pueden tener alargamientos horizontales y encogimientos. Fíjate bien, en este caso la constante está multiplicando a la x. Vamos a presionar. Cuando aumenta la constante, ¿verdad? La frecuencia aumenta. Ahí se ve. Y el periodo disminuye. Ahí está, mira. Se ven cogiendo horizontalmente, ¿verdad? Ok. Ahora, en esta gráfica podemos comparar, ¿verdad? Lo que es el seno, esta es la función normal, ¿verdad? En el caso de la constante vale 3, en verde vamos a multiplicar la amplitud por 3 y entonces la amplitud está multiplicada por 3. Después, en verde fuerte, vamos a dividir entre la constante c y en ese momento tú vas a ver que se encoge verticalmente. Por otro lado, si multiplicamos la constante c por la x, entonces vamos a ver que la frecuencia aumenta. Bien. Y si dividimos entre la constante c, entonces la frecuencia disminuye. Por eso se alarga, se alarga, se alarga. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando nosotros nos fijamos en el exponente de las funciones, podemos decir que la función par siempre va a ser simétrica con respecto y la función impar, cuando el exponente es no, como en este caso, ¿verdad? Va a ser simétrica, pero con respecto al eje de coordenadas. Entonces, esta función roja la podemos girar 180 grados y va a coincidir con esta otra rama. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La función cuadrática, nosotros ya modificamos este parámetro y este parámetro. Ahora vamos a modificar el parámetro principal para que veas lo que sucede. Ahí está.
¿Ok? Si se va reduciendo, se va abriendo, ¿verdad? Hasta que se hace cero. Y en el caso de que vaya aumentando, se va encogiendo. Ok, eso lo podríamos manejar también, en este caso, con su máximo o su mínimo. Ese es el punto del vértice de la parábola. Bien. Ahora, cuando nosotros resolvemos normalmente un problema, lo único que estamos encontrando es un punto, ¿sí? En el caso de que nosotros tengamos la función, tenemos todas las soluciones posibles de ese problema, ¿sí? Pero además, si en un problema intervienen dos funciones, puede ser una cuadrática o cúbica y una lineal, ¿verdad? Entonces, la solución de ese problema es donde se cruzan las dos funciones. Por lo tanto, en este diagrama, el punto más importante es donde se cruzan nuestras dos funciones, como se puede ver. A veces, el punto más importante es el punto mínimo de nuestra función. Si nosotros queremos minimizar el área para hacer una plata, un X, vamos a tener una área mínima. Esto también lo podemos ver aquí en forma geométrica. Fíjate bien. Nosotros vamos reduciendo el radio y vemos que el área se está reduciendo hasta que llega al mínimo. Después el área comienza a aumentar. Entonces hay un radio óptimo que podemos manejar. Bien, en el caso de este modelo, nosotros podemos representar, ya sea con funciones lineales o con rectas, ¿verdad? Diferentes situaciones de la vida real. En este caso, por ejemplo, el poste mide 10 metros, la persona que estaría parada aquí mide 1.70 y la distancia entre el poste y la persona es de 4 metros. ¿Sí? Si nosotros nos preguntan cómo es la sombra que se genera con la luz de la lámpara que pasa por la cabeza de la persona, ¿verdad? En este caso la sombra mediría 0.82. ¿Sí? Y entonces ese es un modelo de la altura del poste, la altura de la persona, la distancia entre la persona y el poste o la sombra. Cualquiera de los parámetros que nos falte, si le damos los otros tres, nos puede calcular el cuarto parámetro. En lo que se llama combinación de funciones, nosotros hablamos de operaciones, pero con las gráficas de las funciones. Por ejemplo, tenemos la función f representada con rojo y la función g representada con rojo. Aquí está la primera y la segunda. Si nosotros las sumamos, entonces nos va a dar esta función lila, que es la suma de las dos primeras. Ahora, si hacemos la resta, a esta le vamos a restar esta, y entonces el resultado es la función verde que tenemos acá. Con las mismas funciones, nosotros podemos manejar lo que es la multiplicación. Si multiplicamos una lineal por una cuadrática, el resultado va a ser una cúbica. Ahora, en este caso, las raíces de la función cúbica son las mismas que las raíces que tenía la cuadrática más la raíz que tenía la función lineal, ¿sí? Si nosotros hacemos esta multiplicación algebraicamente y obtenemos el polinomio cúbico, nosotros lo podemos graficar con azul bajito y podemos ver que coincide perfectamente con la función que habíamos graficado anteriormente. Por lo tanto, es la misma función en cualquiera de sus dos formas. Ahora bien, en el caso de que nosotros tengamos dos funciones y dividamos una sobre otra, aquí está la roja sobre la lila, entonces vamos a obtener como resultado la función verde. Esta función se llama racional porque tiene una discontinuidad, ¿sí? Y en el caso del numerador, las raíces van a coincidir con las raíces de la función. Y en el caso del denominador, su raíz va a coincidir con la asíntota de la función racional. Aquí vamos a hacer una pequeña animación para que veas que al cambiar un parámetro de cualquiera de las dos funciones, ya sea la verde o la lila, nos va a estar modificando la función roja. Fíjate bien. Ahí está.
Estamos cambiando este parámetro. Aquí está, mira. 1.4, 1.6 y se va modificando el resultado al hacer la división. O sea, nuestro cociente se modifica. Por último, en lo que es la operación de composición de funciones, nosotros tenemos la función f de x y g de x y vamos a hacer la composición de g sobre f. Fíjate bien, vamos a modificar lo que es esta constante para que veas lo que sucede. Ahí está. Estamos modificando en la verde la constante, ¿verdad? Y se va modificando nuestra composición. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a la que sigue. Esta es una función logística. De alguna manera, si no tenemos la otra función con la que podamos encontrar el punto de cruce, podemos ir acercándonos por puntos sucesivos hasta que lleguemos a la solución deseada. Otra cosa que debemos de saber es que cuando nosotros ponemos una línea horizontal y a nuestra función la atraviesa una sola vez, decimos que eso es una función 1 a 1. En el caso de la función inversa, nosotros vemos que una función puede tener su función inversa. Por ejemplo, aquí la línea roja es la función principal, ¿sí? Si nosotros sobre la función de identidad, que es la línea negra, ¿sí?, giramos o reflejamos nuestra función, entonces vamos a tener la función lila, que es simétricas. Aquí también se ve cómo una función puede ser simétrica con respecto a otra, dependiendo, ¿sí?, de la función identidad. Es otro ejemplo. Y una de las cosas más importantes que hace el programa es el ajuste de funciones a datos. Por ejemplo, en este caso tenemos los años de las Olimpiadas desde 1896 hasta 2004 y los metros que se brincó para la medalla de oro en cada una de esas Olimpiadas. Estos datos nosotros los vamos a representar con una serie de puntos unidos con la línea roja. Como vemos que más o menos se acerca a una línea recta, nosotros le podemos pedir al programa que nos dé la línea de tendencia y sería esta función lineal que tenemos en lila. Una vez que ya la tenemos, con ella podemos hacer la predicción para el salto de 2008 y entonces vemos que serían aproximadamente 6 metros. ¿Ok? Entonces todos los modelos que nosotros manejemos nos van a servir para poder hacer predicciones basándonos en datos reales. En el caso de la expectativa de vida, se ha visto que cada decenio va aumentando la expectativa de vida. En los años 20 era de 54 años, mientras que en el 90 era de 75. Con estos datos podemos predecir para el año 2000 cuál sería la expectativa de vida. Otra vez, si manejamos un modelo lineal, aquí estamos viendo para el 2000 la predicción. Pero en este caso, si usamos un modelo logarítmico, parece que el modelo en verde se acerca más que el modelo en lila, ¿verdad? El coeficiente de correlación es mucho más cercano. Bien, con este programa también podemos hacer representaciones del mundo real. Fíjate bien, esta línea representa la pared de una vena. El radio sería desde el centro de la vena hasta aquí. Lo estamos manejando con una flechita verde, ¿sí? Y en este caso, esta es la velocidad de la sangre. Lo que vemos aquí es que la velocidad de la sangre en el centro de las venas es mucho mayor que junto a la pared de la vena. Y por medio de esta función, nosotros estamos dando ese abanico de velocidades. Bien, pues esto es todo por hoy y te esperamos en la próxima. Y si necesitas más información, aquí tienes nuestros datos. Gracias por tu atención.